Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al ciclo de conferencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Este ciclo que ya está culminando porque hoy es el último evento que nosotros estamos presentando en formato virtual. Esto se ha realizado de esta manera por el contexto que estamos viviendo actualmente en la Argentina y continúa. Así que en principio queremos agradecerle a todos los expositores que ya han pasado por este ciclo, que han, con una gran predisposición, han podido colaborar con nosotros. Y este ciclo que ha tenido una repercusión muy interesante, porque ha habido gente de carácter internacional y también de todas las regiones de la Argentina visitándonos, y continúan con las visitas porque justamente la idea es que puedan consultar el material en el momento también que tengan tiempo y accesibilidad para hacerlo. Hoy vamos a presentar una conferencia de la licenciada en Trabajo Social, Adriana Clemente. Ella es licenciada en Trabajo Social, también es doctora en Ciencias Sociales y es también especialista en políticas sociales e investigación en el campo de las ciencias sociales. Su actividad fundamental la realiza en la Universidad de Buenos Aires, pero me voy a permitir leerle algunas cuestiones más que son interesantes para recorrer un poco cuál es su trayectoria. Ella también es profesora regular e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, es una docente de categoría 1 en la categorización de investigación, ha sido vicedecana de la Facultad de Humanidades, de Ciencias Sociales de la UBA en el periodo 2010-2014, también es directora del Centro de Estudios de Ciudad de Facultad de Ciencias Sociales, periodo 2015 hasta la actualidad. Investigadora del Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe, directora de la carrera de Trabajo Social en el periodo 2000-2004. Así que con estos antecedentes queremos hacer la presentación de Adriana Clemente, que hoy trae un tema más que interesante porque es un poco la idea central que tiene la ponencia del día de hoy, la conferencia del día de hoy, es poder reflexionar un poco sobre la accesibilidad como problema en las políticas sociales y a la vez revisitar ciertos conceptos que tienen que ver con el análisis de esta problemática. Justamente es una temática que ha propuesto ella, pero lo ha hecho en el contexto del COVID-19. Y justamente esto hoy cobra singular importancia no solo en el debate que hay en la comunidad científica, en el campo de las ciencias sociales, sino también en particular dentro de lo que es la formación del trabajo social. Pasando ya a los avisos próximos, nosotros venimos trabajando todos los días viernes a las 17 horas con el ciclo de conferencias. Hoy termina el ciclo que estaba programado para la carrera de trabajo social en primera instancia, pero que ha sido visitado por todo integrante del campo de las ciencias sociales. Y estamos anunciando también que el próximo viernes, si estamos en condiciones técnicas y ya el programa está terminado, vamos a iniciar un nuevo ciclo que tiene que ver con el área de la comunicación social, que se está planificando y se están haciendo justamente los calendarios, en función de que ya está establecido que la educación superior también va a tener su receso invernal, justamente porque ha habido un esfuerzo muy grande de los equipos de investigadores y docentes, sobre todo, y los estudiantes y no docentes, que han podido sostener la universidad en funcionamiento. Así que en principio queremos agradecerles su presencia, invitarlos a que puedan disfrutar de esta conferencia y que cuenten con toda la información que después nosotros podamos brindarles a ustedes, inclusive hasta para el momento de la acreditación, que sería la certificación o cómo les haremos llegar la certificación por medio de la facultad. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, en principio saludar, agradecer esta invitación a la Facultad de Humanidades Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. He tenido la oportunidad hace unos años de estar por ahí, bueno, y en este encuentro virtual vamos a tratar de compartir algunas ideas y algunas impresiones respecto a esto que nos atraviesa hoy como sociedad, ¿no? Que es el COVID. Digamos, palabra que nos va a quedar en memorias por la de nuestros hijos y nuestros nietos por mucho tiempo. En principio, cuando Alfredo Carballeda me
me preguntó si podía cerrar el ciclo, le digo, uy, qué desafío cerrar algo que ya tuvo todo un desarrollo, donde pasó una cantidad de colegas a los que respeto, colegas a los que respeto y conozco, y bueno, y en principio trataré de hacerlo de la forma más amena posible, si es que se puede decir ameno en estas circunstancias. Lo que yo les propongo es un recorrido relativamente breve, disparador. Tengo la firme convicción de que en este tiempo no es posible generar demasiadas aseveraciones, no es prudente hacerlo, debemos trabajar con hipótesis, estamos todos en un modo ensayo, y es muy difícil, muy arriesgado y hasta diría poco serio querer explicar o llegar a grandes conclusiones cuando estamos atravesando el mismo mar todo, ¿no? Esta vez no somos observadores, sino que somos protagonistas directos de esta afectación que tiene que ver con el control del cuerpo, con la incertidumbre en todos los planos de la vida, para algunos extrema, para otros moderada, pero la incertidumbre nos atraviesa y no es una metáfora, nunca más cierta como experiencia. Yo voy a organizar mi presentación en algunos aspectos generales, los que me conocen saben que me gusta contextuar, hay cuestiones de la situación regional que creo que hay que compartir, que tienen algunas claves. Después voy a tratar de entrar a las cuestiones conceptuales, cuáles son las categorías que hoy nos atraviesan, se tensionan y van a hacer de que la mitad de las bibliotecas las tengamos que descartar, porque definitivamente no estamos haciendo, no vamos a poder explicar, no vamos a poder explicar. Por lo tanto, vamos a tener que generar respuestas y planteos que sí lo puedan hacer. Esto es algo también presuntivo. Es difícil que las categorías puedan resistir un contexto tan excepcional. Y aquellas que lo logren, y bueno, va a ser definitivamente una excepción, y va a ser que van a durar mucho tiempo, porque si pueden explicar esto, se pone a prueba su poder explicativo, ¿no? Su capacidad de actuar sobre las causas. Ahí voy a tratar de trabajar con algunos de los fenómenos y categorías que hoy veo que se tensionan. Esto lo voy a hacer en relación a la crisis del 2001, porque en alguna medida hay también como una expectativa muchas veces de comparar cuando la situación es tan diferente, las crisis tienen circunstancias tan diferentes, pero como previo a la crisis sanitaria, teníamos una crisis económica que se empezaba a aparecer al 2001, en nuestra cabeza estas dos cosas empiezan a jugar de manera, diría yo, bastante traicionera. Es en esto que estamos tratando de producir entonces esta conferencia virtual. En primera instancia, en cuanto a la situación regional, lo que, digamos, el marco de mi presentación es que la forma en que se resuelven los momentos críticos en la sociedad habla mucho también de cómo va a continuar esa sociedad después. Entonces, la observación de la gestión del conflicto en este periodo es clave, y nosotros, trabajadores sociales, definitivamente estamos en ese sentido muy interpelados, porque bueno, se supone que la problemática nos convoca, por un aspecto o por otro. Por la sensibilidad que tenemos, por la profesión que elegimos, por los lugares donde nos desempeñamos y por los temas en los que investigamos y enseñamos. En todos los sentidos estamos atravesados. Bajo este supuesto, lo primero es mirar un poco la situación regional. ¿Cómo evoluciona la enfermedad en uno y otro lugar? Yo estoy tratando de encontrar algunas regularidades, tengo que trabajar esto, pero está claro que hay algunas cosas que van siendo como alguna pista, ¿no? Es decir, cuál era la situación previa de los sistemas, salud, cuáles son las condiciones, no solo sanitarias, sino también habitacionales de la población. El COVID
la pandemia afecta igual, ya vimos que no, qué pasó en Europa y qué pasó adentro de Europa. Entonces, ¿por qué no iba a pasar también en América Latina un fenómeno similar de que el impacto iba a tener distintos, el virus iba a tener distintos comportamientos? Ahí lo que tomo son algunos casos muy emblemáticos en este periodo, que tienen más que ver con países del tamaño del país, poder permitir alguna, cuando digo de la población, no hablo del territorio, ¿no? Porque en eso Argentina está claro de que es mucho más grande que Perú, que tiene casi la misma población que nosotros, o que Ecuador, o que Colombia un poquito más. ¿Qué pasó en esos países? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo comparo la primera impresión la tuve con el caso de Perú, porque definitivamente empezó con nosotros, inclusive una semana antes del tratamiento, y con sociedades diferentes definitivamente, pero muy seriamente encaró ese tema extremo también, hasta con un toque de queda, al estilo que lo hizo Chile también, pero con bastante premura y con asesoramiento de expertos, con unas de recaudos que no son tan comunes en los países andinos, clásicos, como por ejemplo tener un refuerzo, ¿no?, al estilo de la asignación para nosotros, previsto y ampliado para el periodo. Sin embargo, la situación de Perú pasó a ser realmente crítica en cuanto a muertes, en cuanto a la cantidad de muertes. Estoy tomando el dato de muertes yo, básicamente. En este momento estamos hablando prácticamente de 5.000 personas en situación más que crítica en Perú. Sin embargo, las medidas fueron tomadas. Tenemos el caso de Ecuador, donde no se tomó ninguna medida, donde no se hizo directamente cuarentena, y vimos los muertos apilados. Tenemos el caso de Chile, ¿no?, donde se hizo una cuarentena mentirosa, y digo porque era un toque de queda nada más, durante el día la gente tenía que ir a trabajar, con reducción de transporte, quiere decir que estuvieran más apiñados que nunca, y sin embargo tenían que poder llegar a sus trabajos, pero después a las 6 de la tarde venía el toque de queda. Esas distintas circunstancias y los distintos resultados, ¿no?, que pueden hacer que hoy Argentina, en un sistema combinado de herramientas, sea de estos países el que pérdidas tiene. No tomo el caso de Brasil porque es emblemático, y no solo por su tamaño, sino por la tragedia de Bolsonaro, ¿no?, de tener a un Bolsonaro al frente piloteando una crisis sanitaria de estas características. Los demás países, vuelvo a decir, con tamaños, salvo Chile, que tiene menos población, más con números comparables de población, quiere decir que la cantidad de muertos, en la tasa de mortalidad se puede comparar, nos da algunas claves que tendrían que ver que la diferencia está dada por 3 factores en cómo evoluciona la enfermedad. 2 factores que uno puede plantear que son de cierta estructuralidad, como que la informalidad, cuál es el trabajo que hace la gente, en qué se desempeña, y el sistema sanitario, cuál es la posibilidad de estar atendido a tiempo, o de tener un sistema que no colapse frente al desborde, y que de alguna manera haya garantizado situaciones previas, como la población con un nivel sanitario aceptable. Esos serían los 2 factores estructurales que yo observo, que explicarían el caso de Perú fuertemente, donde tanto la informalidad como el sistema de salud son realmente débiles. Y estamos hablando de 60-70% de informalidad es el desempeño de la gente. Quiere decir que aunque se planteó el aislamiento, debe haber ocurrido una cantidad de circunstancias por la cual solo las clases medias y altas pudieron sostenerlo. Cosas que tengo que trabajar y chequear, pero de hecho el sistema de salud, un país como Perú, altamente mercantilizado en los últimos años, con un altísimo crecimiento económico, pero
prácticamente nada de distribución. Está claro de que la salud no es pública y la salud pública es la mínima, y que el modelo privado es el que da las prestaciones más masivas. Por lo tanto, lo masivo se hace excluyente, ¿no?, en estos países. En definitiva, el tercer factor que menciono, que puede parecer más coyuntural, pero que también es estructural, sería las políticas de subsidio. ¿Qué se hizo para que la gente no tenga que salir a la calle a hacer cualquier cosa para poder sobrevivir? ¿Cuáles fueron las definiciones que se tomaron en ese sentido? Bueno, la mayoría de los países han definido recursos, pero ninguno de la dimensión que ha tenido Argentina. Aunque con sorpresas, ¿no? Todos sabemos qué pasó con el IFE. Estaba calculado para aproximadamente un 50% menos de las personas que lo requirieron. Un gran diagnóstico también de precariedad laboral hecho en horas. ¿Por qué digo que parece coyuntural el subsidio y definitivamente no lo es? Porque, bueno, lo que hace el subsidio es, como decía, posibilitar que la gente tenga, aunque sea un nivel, un piso, que aunque bajo, le permita, más todos los refuerzos indirectos que se puedan dar, todo el subsidio indirecto, ¿no? Llámese alimentos, llámese medicamentos, permita el abastecimiento de necesidades fundamentales. ¿Por qué algunos pueden decir que es una herramienta de la economía y otros vamos a decir no? El subsidio siempre es una herramienta de la economía, pero otros lo vamos a poner en el campo de la política social, porque definitivamente el subsidio operó rápidamente, porque operó sobre la base de un sistema de protección previo que tenemos como país, muy golpeado por los años del macrismo, definitivamente debilitado, pero con algunos soportes que todavía operan, como sería una expansión de las jubilaciones mínimas, con un sistema de pensiones que le ganó, que le venía ganando, ¿no?, al de jubilaciones, pero que en definitiva no llegó a destruir el anterior. Y a su vez una asignación universal por hijo que fue la única herramienta que el macrismo dejó despojada y aislada, pero que efectivamente quedó, sobre la cual todo el desmantelamiento de las prestaciones que reforzaban, hacían de la UH un instrumento poderoso y muy débil cuando quedó despojada, ¿no?, de toda la apoyatura y de una economía en movimiento. Estamos hablando siempre de sectores populares, que tienen alta dependencia de la acción del Estado al momento de alcanzar niveles de bienestar. En definitiva, en el caso argentino, ese sistema expandido de protección asociado a la seguridad social pudo ponerse en movimiento con voluntad política rápidamente, y eso va a marcar una diferencia de cuál es la cobertura que tienen los demás países, donde las coberturas son, además de mínimas, en términos de, son mínimos sociales, ¿no? Mínimas en términos de monto, también con alta focalización. Olvidémonos que entre sectores que caen en la pobreza o que pueden llegar a estar en una zona border, sino que están operando sobre el más pobre del pobre. Por lo tanto, la acción en una manifestación donde la economía se detiene, el resto de la población no puede generar sus propios ingresos y definitivamente se convierte en rehén del COVID, vamos a decir, para seguir con la metáfora. Quiere decir que hasta ahora la situación que tenemos, aunque se va comprometiendo con el invierno, como sabíamos, tiene dentro de la perspectiva regional una de las situaciones, si no la más favorable, solo explicada no por Diosito o por la buena suerte, sino por políticas de carácter público, donde el sistema de salud histórico que ha tenido Argentina, de salud pública, también golpeado pero en pie, el sistema de protección social, ampliado durante el kirchnerismo y nunca del todo vaciado por el macrismo,
han sido pilares en este esquema. El trabajo formal, aunque bajo y también muy precarizado, sería el tercer pilar. Bueno, esta sería como una primera introducción más macro para entender que no estamos en que todo lo que pasa se lo puede trabajar y explicar en su evolución, por lo menos hasta hoy. Hay como hablar de cuál es la situación de partida. También la situación de partida nos encontró con algunas cuestiones, diría yo, vergonzantes, ¿no? Como que en el 2019 la distribución de vacunas se redujo, digamos, en un 20% solamente porque había que pagar la deuda. Es decir, el contrapunto vacunas-deuda es uno de los anales que nos van a dejar con mucha vergüenza y por mucho tiempo, y que hay que tratar de que no se borre ese punto de inflexión, que es cómo quedó el país, qué cosas habían quedado extremadamente frágiles a diciembre del 2020, del 2019. Y qué cosas teníamos aún pendientes a diciembre del 2015, por ejemplo, el tema habitacional o cuestiones vinculadas con el acceso a servicios, sobre todo en las áreas metropolitanas. Esta enfermedad es una enfermedad urbana, tiene expresión urbana, por lo tanto, la tenemos que pensar en ese sentido, cómo afecta a las ciudades. Seguimos entonces con esta cuestión de ir como barriendo algunos temas sin pretender acabarlos, ¿no? Las cuestiones estructurales son básicas. La segunda es, ¿por qué esta es una crisis, pero se parece, pero no es? Se parece a la crisis del 2001, aquellos que tenemos más años y experimentamos esos momentos, pero no es. Es obvio que no, porque bueno, el COVID no es como su característica de la cantidad de errores que se cometieron para llegar a la crisis del 2001, fueron errores que no se pueden adjudicar a una bacteria, a un microorganismo, a una enfermedad, sino que fueron prácticamente intencionados, sucesivos y encadenados prolijamente, con reformas y con decisiones que se tomaron, donde el endeudamiento jugó un rol tan clave como lo estaría jugando ahora si no fuera por el COVID. Y no podríamos estar haciendo nada de lo que estamos haciendo porque estaríamos pagando lo que vamos a tener que pagar por muchos años, que es los dividendos de la deuda. En ese sentido yo me detengo en que hay diferencias, y las diferencias estarían dadas básicamente por el factor de la esencialidad. Una palabra que aparece para, de alguna manera, provocarnos, ¿no? Esta cuestión de la esencialidad que trae algunas cuestiones significativas. ¿Por qué es diferencial esta situación de la otra? Cuestiones obvias. El Estado, en ese momento había anomia, y en este momento el Estado es omnipresente. Con muy poca presencia física, para mí es algo a lo que voy a volver después, pero con mucha presencia de omnipresencia, es decir, hay un presidente que dice yo los cuido, hay dineros que se depositan y se trata que lleguen para cubrir las emergencias, una cantidad de cuestiones que seríamos muy injustos si dijéramos que no hay presencia estatal en este momento, cuando en el 2001 tuvimos 5 presidentes en un mes. Así que eso era anomia, esto no tiene nada que ver con eso, aunque algunos quieran hacer creernos que es así. O que alrededor hay exceso de Estado y esto es autoritario. Bueno, no es ni una cosa ni la otra. Está claro de que la pandemia sin presencia estatal es una tragedia. Eso ya no se discute, porque ya tuvimos el caso europeo y los casos de los países hermanos. Vamos a hablar de lo que sería entonces digamos, esta palabrita de la esencialidad, atravesando algunas cuestiones como puede ser lo central de esta charla, que era discutir la accesibilidad, o tensionar otros conceptos como
como lo que yo en su momento trabajé como centralidades de la pobreza, que fue todos los resultados de investigaciones hechas para entender qué rol ha cumplido la política alimentaria en la crisis y por qué en los 5 años todavía en torno a todo lo que había sido la asistencia alimentaria, todavía no, sino que en torno a la asistencia alimentaria encontrábamos una cantidad de, de situaciones muy consolidadas de coparticipación con la política territorial, solo explicable porque el Estado había dado continuidad a esa acción de emergencia y había fortalecido la acción de las organizaciones en el territorio a través de políticas muy específicas, que hacían que en el 2008-2009, cuando hicimos esa investigación, nos encontráramos claramente con instituciones de cuidado, con una cantidad de evoluciones que habían producido esos lugares que algunos eran básicamente comederos, y ahora eran terribles instituciones, jardines con todos los equipamientos, club, lugares de encuentro de jóvenes. Y ahí conceptualizamos esto de centralidades de la pobreza, que son aquellas, es decir, aquella centralidad como lugar de poder que crece en torno a un recurso, en este caso podríamos decir esencial, como es el alimento. En ese momento no lo llamamos así, pero hoy podríamos recuperar esta noción de esencialidad para hablar del alimento, de la comida. Perdida la seguridad alimentaria, aquel que tiene alimentos y poder para distribuirlos es clave, y puede concentrar poder. Entonces, y el poder que tiene el Estado para designar quién lo puede hacer y quién no, también distribuye poder. En ese sentido, habría como un concepto clave para tener en cuenta, que es esto de hoy, qué centralidades se generan y qué cambio tiene esta noción que nos pone frente a otra idea de centralidad, porque, bueno, siguen siendo las organizaciones protagonistas, pero organizaciones que a través del tiempo han evolucionado al punto que hoy son las que definen gran parte de la política desde el propio Estado. Ahí hay cosas para observar, para ver, y bueno, una experiencia nueva que estamos transitando, pero que ese concepto a mí me permite pensar que todavía tiene capacidad para explicar por la evolución que tuvo el tema de política alimentaria y al que debemos volver para ver cuáles son las diferencias. Mi preocupación sería que en todo caso, cada vez que hubo ausencia del Estado, hubo falta de control en el sentido nutricional, de apoyo, y en este mix que tenemos en este momento, y la urgencia y el tamaño que tiene la demanda, qué es lo que está ocurriendo en materia de seguridad alimentaria, es difícil de establecer. Y lo vamos a dejar así abierto, pero que el tema centralidades y poder y de tema en disputa está clarísimo que lo seguimos teniendo. La accesibilidad, bueno, ¿qué es lo que estamos atravesando? Estamos atravesando un momento bastante particular, que es cómo se llega al recurso. Cuando en realidad yo trabajo accesibilidad desde la perspectiva del lazo social, ¿no? Y de la vinculación. Y lo trabajamos en función de observaciones que pudimos hacer durante una época de fuerte presencia de la política social y fuerte preocupación por generar vínculos. ¿Qué pasa en un momento que te dicen que no, que la vinculación es abstracta, que tiene que ser a través de una pantalla, que no debes estar cerca del otro, de que no es la solidaridad y la asamblea la que puede sentir, damos la crisis de otro modo. Esos fenómenos que sí fueron claves en la crisis del 2001, hoy no se pueden manifestar. Hoy no podemos amucharnos, estrecharnos. Los que lo hacen a riesgo de su vida. Están los militantes, están los profesionales que sí están bajo el techo de digo techo porque sigo pensando que es un techo, de la esencialidad.
la accesibilidad está francamente condicionada y establecida. ¿Qué es accesible y qué no es accesible? Es decir, llegar a un hospital y que la atención sea inmediata en la mayoría de los lugares, por lo menos algún chequeo que hemos podido hacer, con una carpa, con lugares especialmente puestos, con camas disponibles. Eso sería una accesibilidad sin precedentes en materia de salud, ¿no? Todos tenemos la experiencia de ir a una sala de guardia y estar muchas horas. Ahora, cuando vemos qué pasa con ese mismo dispositivo para los sectores más pobres, y bueno, ya Ciudad de Buenos Aires nos dio una cantidad de ejemplos realmente reprochables en términos de amontonamiento, de horas de espera, de lugares absolutamente indignos para esperar un resultado de un hisopado. Quiere decir que tenemos estándares de accesibilidad diferentes. Se concibe de una manera y se implementa de otra. No podríamos hablar de que ni siquiera el punto nodal donde se pusieron todos los esfuerzos, que es desde una perspectiva epidemiológica de la infección, pensar en la atención médica rápida y eficiente y la contención de cualquier a pesar de eso, lo que observamos es que el tratamiento de ese proceso presenta diferencias bastante notables. El poder sobre los cuerpos, ¿no? Es decir, cómo se establece y cómo se atraviesa también por una lectura podríamos decir de clase, podríamos decir al estilo de Bourdieu de actor y de capital en disputa, que es el acceso a la atención médica, y podríamos decir que ese lazo al que nos referimos, que es cómo se vincula el Estado con los sujetos a través de las políticas sociales, en este caso de la asistencia, está bastante restringido. Está restringido por factores objetivos, como que no hay posibilidad de que las acciones sean colectivas, visiblemente colectivas, y son visiblemente colectivas, pero en un abstracto, en términos del potencial de acceso. Pero todos vimos qué pasó frente a algunas situaciones, o donde, por ejemplo, no sé, el tema de los famosos cajeros, o momentos donde tenemos relatos bastante fuertes de lo que significa, por los compañeros que están en campo, lo que significa las colas de gente esperando para acceder con un tupper para acceder a una porción de alimentos. Esas cosas están pasando, y eso es accesibilidad, digamos. Definitivamente, con toda la complejidad que le ponemos al análisis de la accesibilidad y que yo no puedo desarrollar en esta presentación. Estoy tomando solo el aspecto más brutal del tema, que sería el acceso. El proceso que se da después más brutal digo porque es lo que tiene que ocurrir para que haya accesibilidad. El otro fenómeno es complejo, tiene aristas, y son los mediadores, todas las personas que median y que en este momento son las que están bajo el rótulo de la esencialidad, los que pueden hacer que ese proceso sea más o menos complejo. ¿En torno a qué? Necesidades también esenciales. Ahí es hablar un poco de la esencialidad, ahora sí, y no sé si voy bien con el tiempo, pero creo que necesariamente a mí es un término que me provoca. De hecho, ahora estamos trabajando en un pequeño relevamiento con el grupo de docentes de una de las cátedras que dirijo, y bueno, y ya podremos componer un poco mejor esa noción que opera por default, ¿no? Es decir, qué no es esencial y qué es esencial. Y de manera un poco abstracta, ¿quién define la esencialidad? ¿Por qué se puede ser trabajador esencial en un momento o ser parte de un servicio esencial, o en un momento sí, en otro no, o viceversa? Esto para mí es un tema central, y con esto avanzo hacia la última parte de esta presentación, digamos, que lo que pretende es actuar bajo esta lógica de virtualidad, ser un disparador, no
situación que queda, ya bastante nos distancia para encima agregarle densidad, o yo no aguanto conferencias muy largas, menos virtualmente. Así que voy a tratar de ser respetuosa de esto, ya creo que estoy hablando demasiado. Pero bueno, básicamente voy a lo que sería este foco epidemiológico que se observa y donde yo tengo que decir, no puedo aseverarlo, como les dije al comienzo, es momento más de hipótesis, pero que el sesgo social está de alguna manera diluido en el epidemiológico. Yo no voy a hablar del económico porque la oposición que plantearon economía-salud no resiste ningún análisis, todos sabemos que en momentos excepcionales las acciones son también excepcionales y que la vida siempre está por delante de todo. Ahora, ¿cómo es esa situación de donde lo social, cuál es la lectura de lo social desde un enfoque epidemiológico? ¿Qué lugar ocupan en los comités? Ocupamos profesionales especializados en la contención, en atenuar los padecimientos, en mejorar el quehacer de las instituciones, el quehacer real de las instituciones, en diagnosticar situaciones donde el entorno determina el resultado, ¿no? Gente que no se deja, se siente mal, pero transita la enfermedad sin comunicarlo porque no tiene quien le cuida a los hijos, o no sabe cómo se los van a separar, o a dónde va a ir a parar, o qué puede pasar con su casa si se va. Cosas que nosotros sabemos que son así y que cualquier persona tiene derecho a temer a la acción drástica del Estado al momento de definir qué hacer cuando hay que priorizar el aislamiento o un mayor aislamiento y no hay condiciones. Esas cosas que nosotros conocemos, quizás no con esta crueldad de este tiempo, pero sí por otras circunstancias, a trabajar en situaciones críticas. Agradezco mucho el trabajo de Arito en ese sentido, nos ha iluminado ella y su equipo en orientarnos en materia de cómo pensar los desastres y las catástrofes. No teníamos material de la calidad que ellos habían generado oportunamente y nos permite proyectarnos en ese sentido. Los colegas que trabajan en salud son los que tienen más claridad. Me acuerdo que de Ushuaia, a los pocos días, Gabriela me manda un borrador de lo que iba a ser un primer protocolo. Y después hubo cientos de protocolos. Yo decía, qué bárbaro, ¿no? Cómo frente a algunas situaciones no estábamos preparados. Los protocolos que llegaron después, ninguno tuvo la densidad que tuvo ese primero que mandó Gabriela, en el sentido de que abarcaba toda la integralidad de las familias y sus circunstancias. Después fueron mucho más pensados para el que iba a trabajar que para las personas. Bueno, cuestiones como para pensar, ¿no? En definitiva, lo que quiero plantear es esta cuestión donde más enfoque, como que el enfoque fue sanitario, y no diría que fue sanitarista. No sé si esto se puede decir, me van a retar los colegas que tienen especialidad en estos temas, porque debe ser lo mismo, sanitario y sanitarista. No, yo quiero decir que médico o sanitario. Y en esto me permito esta observación. No porque no se hayan hecho cosas desde una perspectiva sanitarista, centros de salud y demás, no me atrevería a decir eso, sino por dónde estuvo puesta la atención y por qué en todo caso se lo dejó solo al personal no médico, perdón que lo haga por la negativa, de los lugares de salud. Quizás mi observación es cuál es el entorno, la red, la cadena de protección, de contención que generamos en este periodo, cuando la noción de esencialidad quedó circunscripta
en principio a muy pocas instituciones, después se amplió un poco más, pero siempre desde esta perspectiva, no de población de riesgo, básicamente, sino que todas las instituciones pasaron a ser instituciones, o muchas de ellas, o la gran mayoría, instituciones de riesgo. Favor, esto no es una realización, no lo tomo así, simplemente quizás tenemos alguna idea en nuestro contexto de Buenos Aires y el conurbano, donde hay una cantidad de prestaciones que uno cree que podrían haberse seguido dando como para no justamente no desproteger, valga el juego de palabras, y sin embargo no se mantuvieron. Estoy hablando del trabajo con jóvenes, estoy hablando de lugares donde ya hay aislamiento y donde hay que proteger a las personas que están aisladas, y el que viene de afuera puede traer la enfermedad. Es decir, todo eso significó un shock donde las respuestas han sido bastante, pareciera poco estudiadas. Y somos parte. En la universidad, por ejemplo, ausencia desde la académica del cómo actuar, no de qué pasa, sino de cómo actuar, y bueno, posiblemente tenemos mucha responsabilidad también en ese sentido. Es decir, no creo que haya nadie responsable intencional, y sí una suma de cosas para observar en este campo que me comprometo a estudiar y a trabajar junto con este colectivo tan amplio y tan activo que es el colectivo de trabajo social. Tratando de mirarlo más allá de lo que es la especialización, ¿no? El trabajo más convocado de manera más directa como es el de salud. Bueno, esto es un poco lo que yo tengo para plantear. En el día después, algunas prioridades. De nuevo sí tomo la noción que desarrollé en algún momento de políticas de reparación, que lo planteamos cuando fue ya todo el gobierno de Néstor Kirchner, donde había como una preocupación por devolver cosas, por devolver dignidad, por devolver recursos, apoyo, y la acción se envolvía en torno a esa angustia que había que aliviar en los hogares y llevar reconocimiento y entidad. Creo que vamos a estar, que es importante recuperar esa cuestión épica de que hay que devolver, no por lo que se llevó la pandemia, sino por lo que se llevó el gobierno anterior, además de lo que después reforzó la pandemia. Soy una estricta defensora de que hay que marcar muy claramente el día 1 diferenciado de lo que fue como recibimos el gobierno y después la irrupción de esta terrible enfermedad. Así que, porque si no todo se va a mezclar mucho, pero bueno, la etapa de reparación sería uno de los elementos que planteo. Otro elemento que planteo es que no debemos permitir que nos vuelvan a poner a hacer economía desde la perspectiva de las mujeres haciendo de azúcar para vender pastelitos. Hay un ruido muy amplio, casi 20 años de trabajo en ese sentido, con una cantidad de experiencias acumuladas en materia de lo que es la economía popular en escala media y gran escala, con municipios preparadísimos en ese sentido, con áreas de producción, experiencia acumulada en muchas áreas del Estado, como para que no volvamos a ser los trabajadores sociales los que tenemos que organizar un grupo para ver cómo se hacen microemprendimientos. Sabemos bastante de lo que son las economías populares y las formas que hay de pegarse en ese sentido, cómo organizan los sectores populares para sus propias fuentes, qué pasa con un micro digno y cómo esos procesos sí tienen que estar acompañados, hay muchos resultados, cómo la agenda, digamos, de mover las propias capacidades, pero no bajo la lógica del emprendedurismo,
es algo que no nos debe volver a pasar y que tiene que sí trabajar en lógica de lo que sería una perspectiva de sustitución de importaciones. Como yo decía en algún momento, una charla que tuve que dar en este tiempo, una intervención fue en realidad, ¿son los tornillos? Son los tornillos. Es decir, no estoy hablando de que vamos a hacer en un área, en una misión, armando una pyme a la noche, pero que sí podemos articularnos con las pymes y desde las cooperativas generar, y otros dispositivos, generar cadenas de valor virtuosas. Definitivamente ya sabemos por dónde empezar eso, por lo menos hubo experiencia. El tema de hábitat, un tema que también me interpela en lo personal en este momento, pues estoy participando en torno a acompañar algunas políticas, y bueno, entiendo que es como decía, un área nunca del todo abordada, lo de Azul, y las dos realidades que teníamos, si era Avellaneda o si era Quilmes, fue como una imagen fuerte que la podemos encontrar en cualquiera de las provincias. Así que sabemos que, o en plena Recoleta, no tener agua para lavarse las manos. Este es el otro tema. Y uno que me quita el sueño por mucho tiempo, el de los jóvenes, adolescentes y jóvenes. No porque no plantee la prioridad del trabajo con los niños, con las familias, sino porque es un sector siempre olvidado, una etapa de la vida muy, muy corta, muy fundamental para todos, y donde el Estado suele actuar de manera errática, o con presencia muy marginal, o solamente asociado a la educación. Justamente el banquito de la educación es el que se sacó en este momento por el COVID. Quiere decir que tenemos cantidad de jóvenes que posiblemente no vuelvan a un aula porque nunca se llegaron a sentar, o estar del todo seguros si se quedaban. Bueno, estas son las cosas que yo planteo. Todo para discutir, nada firme, nada firme y seguro, con mucho respeto de las diferencias que tenemos en nuestro país, de cómo hablar de Argentina no es hablar de una única realidad, y hablar desde Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires mucho menos. Así que, al revés, a mí lo que me queda es escuchar y pensar que en esta que tenemos hoy, para muchas hay fases ya superadas de la enfermedad, otras con algunos retrocesos van y vienen, y que, vuelvo a decir, esta es una problemática urbana, claramente una enfermedad de las ciudades. Y Argentina es un país de grandes y pequeñas ciudades. Tenemos casi 97% de urbanización, de gente viviendo en áreas definidas como urbanas, aunque la mayoría de ellas, el 70%, sean muy pequeñas. Así que puede aparecer COVID en cualquier lugar, aunque nos parezca un poco insólito, y vamos a sentirnos convocados a qué es lo que hay que resolver y cómo. Ojalá esta pesadilla termine pronto y ojalá nos podamos encontrar en directo y después podernos abrazar y esas cosas que solemos hacer cuando nos cruzamos por la vida. Los saludo a todos y les agradezco el tiempo, y me quedo esperando la posibilidad de producir algunas reacciones a lo que ustedes crean que merece una nueva vuelta. Muchas gracias.